El coeficiente intelectual se distribuye normalmente con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Parte A. Se nos pide encontrar la probabilidad de que una persona tenga un coeficiente intelectual mayor que 90 y se nos pide dar la respuesta como un decimal a 3 decimales, así como un porcentaje a un decimal. Podemos indicar la probabilidad de que una persona tenga un coeficiente intelectual mayor que 90 como la probabilidad que X es mayor que 90. Para determinar la probabilidad, utilizaremos la calculadora de distribución normal en línea gratuita vinculada a continuación. Entonces, yendo a la calculadora. Primero seleccionamos la distribución normal en la parte superior. Luego ingresamos la media y la desviación estándar. La media es 100. Y la desviación estándar es 15. Debido a que estamos determinando la probabilidad, utilizamos una de las tres opciones a la izquierda. Estamos tratando de encontrar la probabilidad de que X sea mayor que 90 y, por lo tanto, seleccionamos la segunda opción e ingrese el puntaje de X de 90, y luego haga clic en calcular, y la probabilidad se da a continuación en rojo. También mirando el gráfico, observe cómo el área debajo de la curva normal a la derecha del puntaje de CI de 90 está sombreado. Esta área representa la probabilidad, que a 3 decimales es aproximadamente 0.748. Avancemos y grabemos esto. 0.748 como porcentaje es 74.8%. Observe cómo le dimos la probabilidad como decimal a 3 decimales, así como a un porcentaje a un decimal. Para la parte B, se le pide que encuentre la probabilidad de que una persona tenga un coeficiente intelectual de menos de 120, que podemos indicar como la probabilidad de que X sea menor de 120. Volviendo a nuestra calculadora. Ahora seleccionamos la primera opción donde tenemos una probabilidad de X menor que, y luego ingresamos el puntaje de CI de 120. Y una vez más, haga clic en calcular. Mirando el gráfico, observe cómo tenemos el área sombreada debajo de la curva normal a la izquierda del puntaje X de 120. Esta área representa la probabilidad de que X sea menor que 120. A 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.909. Lo cual es igual a 90.9%. Tengo que tener cuidado de que estas dos preguntas siguientes sean diferentes. En una muestra de 1200 personas, ¿cuántas personas tendrían un coeficiente intelectual inferior a 105? Entonces, primero encontraremos la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor que 105, que es la probabilidad de que X sea menor que 105. Pero luego, para encontrar el número de personas de 1200, que tienen un puntaje de coeficiente intelectual de menos de 105, necesitamos multiplicar esta probabilidad por 1200. Recuerde encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y luego lo multiplicamos. Entonces ahora encontraremos la probabilidad como un decimal y luego multiplicaremos por 1200. Volviendo a la calculadora, seleccionamos la primera opción y cambiamos el puntaje del coeficiente intelectual a 105, hacemos clic en calcular. Una vez más, en el gráfico tenemos el área sombreada a la izquierda en 105 debajo de la curva normal, y la probabilidad será aquí en rojo. A 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.631. Entonces esto es aproximadamente igual a 0.631 por 1200. Yendo a la calculadora. Tenemos aproximadamente 757 personas. En este problema, redondeamos a la persona más cercana. Para la parte 500, en una muestra de 600 personas, ¿cuántas personas tendrían un coeficiente intelectual superior a 135? Para responder la pregunta, encontraremos la probabilidad de que X sea mayor que 135, y luego multipliquemos por 600 el tamaño de la muestra. Volviendo a la calculadora por última vez. Seleccionamos la segunda opción donde tenemos la probabilidad de que X sea mayor que, y cambiamos el puntaje de CI a 135 y hacemos clic en calcular.
Observe en el gráfico que tenemos esta pequeña área sombreada a la derecha del puntaje de CI de 135. La probabilidad redondeada a 3 decimales sería aproximadamente 0.010. Observe cómo tenemos un 9 en el tercer lugar decimal y luego un 8 a la derecha, por lo que redondeamos los 9 cambios a 10, lo que nos da 0.010. Y luego multiplicamos por 600. Lo que nos da 6 personas. Espero que hayas encontrado esto útil.